Rockefeller fue el hombre más rico de la historia. John Davidson Rockefeller nació en Nueva York el 8 de julio de 1839. Descendiente de migrantes alemanes, era el mayor de 6 hijos. Su padre era William Avery Rockefeller, conocido como el Gran Bill. Fue un comerciante de elixires mágicos que curaban toda enfermedad, aunque se presentaba a los demás como un gran investigador botánico. El padre de John Rockefeller era un estafador profesional. Viajaba de ciudad en ciudad, ofrecía productos de elixires mágicos para curar toda enfermedad. Cuando la gente descubría que no eran reales estas pócimas, pues él ya había abandonado la ciudad para comenzar nuevas ventas en otras ciudades. Así se ganaba la vida, pero en estos viajes se conoce y se enamora con otra mujer y comienza a tener una relación en 2 hogares. Esto hacía que el dinero en la casa de los Rockefeller sea más escasa y la ausencia del padre sea muy prolongada. John, desde muy pequeño y al ser el hermano mayor, se sintió responsable y comenzó a generar dinero de la manera que él podía. Desde muy pequeño pintaba piedritas de colores y se las vendía a sus compañeros. Era muy ingenioso para ganarse la vida. Con el poco dinero que tenía, comenzó a criar pavos. Además, se ofrecía como empleado para limpiar casas de gente adinerada. Y todo el dinero que ganaba ayudaba a su familia. Desde pequeño fue muy ahorrador y manejaba el dinero con mucha prudencia. En una ocasión, el padre de Rockefeller subió a una mesa al pequeño John y le dijo: lánzate hacia mis brazos. El pequeño se lanzó, pero el padre dio un paso hacia atrás, dejando caer al pequeño John. Le dijo: nunca confíes en nadie, ni siquiera en mí. Él estaba orgulloso con lo que hacía, pues incluso lo presumía ante los demás y decía: yo engaño a mis hijos cada vez que puedo. Quiero que sean fuertes. Cuando cumplió 14 años, su padre reunió a la familia y les contó que había formado 2 hogares y que incluso tenía más hijos. Les habló con tanta habilidad que logró convencer a su esposa de mudarse todos juntos y así formar una gran familia. Esto molestó muchísimo a John, quien se enfureció y prometió jamás ser como su padre. John estaba completamente enojado con su padre por lo que estaba viviendo en esa situación familiar. Él quería conseguir un empleo para poder rescatar a su familia de ese hogar. En una ocasión dijo: mi meta en la vida es hacer $100,000. El equivalente sería a $3 millones de hoy en día. Y vivir 100 años. Se podría decir que lo logró. John estudiaba la secundaria en la Cleveland Central High School, pero no quería esperar a graduarse para obtener un empleo, por lo que salió de la escuela y tomó un curso de contabilidad en el Folsom Mercantile College a los 16 años. Apenas terminó el curso, consiguió su primer empleo como asistente de contabilidad en una pequeña empresa. El 25 de septiembre de 1855, John consigue su primer empleo. Fue un día de fiesta para él y estaba completamente orgulloso de ese día. A pesar de que ganaba solo 50 centavos, él celebró este día, incluso lo llamó el Día del Trabajo. Y lo celebró todos los años durante toda su vida. Luego de tener algunos inconvenientes con el dueño de la empresa, Rockefeller no estaba conforme con su paga. Decide renunciar para poner su propio negocio. Pidió un préstamo al banco por $4,000, el equivalente a $100,000 de hoy en día. Se asoció con su antiguo compañero de colegio y comenzaron a comercializar carnes y cereales. Rápidamente, el negocio creció
y en tan solo un año esta empresa ya había obtenido un capital de $400,000. En 1861 estalla la guerra civil en Estados Unidos y John es reclutado para ir al ejército. Pero él decide contratar a un soldado profesional para que vaya y pelee en su lugar. Eso, pues en ese tiempo no era mal visto. Se quedó en casa y aprovechó para seguir con sus negocios e incluso vendía suministros al ejército, incrementando aún más su patrimonio. Él dijo: si yo me hubiese ido a la guerra, todo esto se hubiese detenido y miles de personas hubiesen perdido sus empleos. En la década de 1860, el petróleo comenzaba a hacerse conocido en los Estados Unidos, ya que hasta ese momento la única manera de obtener combustible para las lámparas que iluminaban las casas en todos los hogares del mundo era del aceite de ballenas. El descubrimiento de este nuevo producto que salía de la tierra comenzó a hacerse muy popular y a esta época se la conoció como la fiebre del petróleo, teniendo su epicentro en Pensilvania, donde cientos de personas viajaban a explorar la tierra con la esperanza de hacerse ricos. John se da cuenta del potencial que tiene el petróleo, por lo que decide viajar a Pensilvania y conocer de cerca los pozos petroleros. Allí observó que había una completa desorganización, había muchísimo desperdicio y él miró una oportunidad allí. Decidió dejar todos sus otros negocios para dedicarse de lleno al petróleo. Pero él se había dado cuenta de algo, que el negocio no era la extracción, sino el refinamiento. Instaló una planta de procesamiento donde la eficiencia fue la clave para construir su imperio. Optimizó el traslado de crudo hacia su planta y disminuyó el desperdicio de petróleo. Creó sus propios barriles de madera, aumentando significativamente las ganancias. En 1870 se asoció con un empresario llamado Henry Flagler, y de esta unión nació la Standard Oil Company. Junto con Flagler compraron todas las pequeñas refinerías de petróleo que estaban en el área de Cleveland, y de esta manera acabar con la competencia. Trazó una red de tuberías que conducían el crudo desde los pozos hasta sus refinerías, optimizando el transporte. Además, mandó a sus empleados a talar árboles para que poder construir ellos mismos los barriles y ahorrarse una fuerte cantidad de dinero. Estaba decidido a optimizar recursos. Además de esto, se expandía ya que compraba pequeñas refinerías de los alrededores. Seguía creciendo. Rockefeller estaba decidido a ser el más grande refinador de petróleos de los Estados Unidos. En poco tiempo, la Standard Oil Company creció por todo el país hasta llegar a procesar el 90% de todo el petróleo de los Estados Unidos. Esto le traería ganancias muy grandes para la empresa. Para transportar todo este crudo era necesario el transporte por ferrocarril, y es allí donde disputaría una batalla contra el magnate de las ferroviarias Cornelius Vanderbilt. Vanderbilt y Rockefeller llegaron a un acuerdo económico para la transportación de crudo. Esto estuvo bien mientras duró, pues cuando Vanderbilt decide subir el precio de la transportación, Rockefeller se enojó muchísimo y decidió contraatacar. Se las ingenió para trazar una red de oleoductos por todo el país que dejaban para siempre de lado a los ferrocarriles. Esto metió en graves apuros a las ferroviarias. Rockefeller acusó a Vanderbilt de piratería y, mediante estrategias que ya había utilizado anteriormente, decidió bajar el precio de sus productos para que la competencia no pudiera abrirse paso. Finalmente, la empresa de refinamiento de crudo de Vanderbilt se la vendió al mismo Rockefeller por el valor de $3 millones. El pueblo de Estados Unidos no veía con buenos ojos el accionar de Rockefeller, por lo que decidieron en el Congreso crear una ley antimonopolio llamada la Ley Sherman.
Se decía, tenemos que poner un alto a Rockefeller, o se adueñará de todo. Todo esto llevó a que Rockefeller creara nuevas pequeñas empresas en forma de subsidiarias, y todas estas pequeñas empresas estaban bajo el control de la Standard Oil Company. Es allí donde nacen empresas como Chevron, BP, ConocoPhillips, Exxon, empresas que siguen operando hasta la actualidad. Rockefeller en su juventud se casa con Laura Spelman, con quien duró toda su vida. Tuvieron unos hijos y Rockefeller siempre fue muy apegado a su familia. Dedicaba muchísimo tiempo a sus hijos. Era un hombre de hogar. Su empresa continuó creciendo, por lo que nuevamente tuvo que enfrentarse a juicios antimonopolio que simplemente hacían que la empresa se fragmentara en nuevas empresas más pequeñas. Pero contradictoriamente, el valor de las acciones de estas empresas se incrementaban considerablemente. Rockefeller fue una persona muy contradictoria. Por un lado, fue implacable en los negocios, pero mirando al otro lado de la moneda, también fue una persona que ayudó y contribuyó con los Estados Unidos en muchísimos proyectos, como educativos, de investigación. Construyó muchas universidades, donó un total de $550 millones a lo largo de su vida. Se lo puede considerar un personaje muy avaro y ambicioso, pero también se lo puede considerar como una de las personas que ayudó a forjar a Estados Unidos. John Davidson Rockefeller muere un 23 de mayo de 1937 a la edad de 97 años. Su fortuna al morir se calcula que alcanzó los 300 o 400 mil millones de dólares. Esta fue la historia de Rockefeller. Si quieres más contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campana. Síguenos en redes sociales como de Mente Curiosa.